Entonces, Misquicho querido del alma, Miguel Valverde Botello, uno de los grandes cineastas de autor de Bolivia y uno de los únicos, además, cineastas de autor, porque verdaderamente, hermano, este, son pocos los que hacen de todo y son pocos los que trabajan en esa línea, digamos, con una línea bien definida como la tuya. Contanos, Miski, porque queremos saber mucho del taller de Biónica uno. Y entonces para eso queremos preguntarte, ¿cuál es la importancia del cine de autor? ¿Qué es para ti el cine de autor y qué lo diferencia de otras formas de hacer cine? Bueno, el cine de autor para mí, es una opinión personal, es un nivel, ¿no? Diferente. Quizás es como el último nivel, ¿no? Que uno pasa, porque al hacer cine de autor quiere decir que has pasado por un aprendizaje, ¿no? Por un proceso de experiencias, ¿no? Que te llevan a eso, que ya no necesitas, por ejemplo, del sonidista, ya no necesitas, digamos, de ciertos elementales, sino que tú a partir ya de tu experiencia y tu manera de ver, porque la experiencia te lo ha permitido llegar a un nivel, digamos, donde tu narrativa ya es mucho más personal, ¿no? Ya es como un, no sé si ego, ¿no? Pero me parece que es una manera muy interesante de poder desnudarse a partir de tu propia experiencia, ¿no? O sea, prescindir, por ejemplo, de un camarógrafo, prescindir, digamos, del editor, ¿no? Para que sea tu propia sapiencia quien construya un lenguaje personal, narrativo, ¿no? Con toda tu experiencia, ¿no? De ahí que me parece que es un nivel mucho más interesante, ¿no? No se puede llamar, digamos, a un cine de autor si no has pasado este tipo de experiencias, ¿no? El conocer técnicamente los recursos técnicos como el sonido, eh, la fotografía, ¿no? Toda la producción, ¿no? Toda esta parte que no es un cine como muy, es como un cine personal, pero es también una característica ya mucho más madura a mi entender, ¿no? Quizás me estoy equivocando, quizás no, pero el cine de autor es para mí, digamos, es eso, ¿no? Es así, digamos, Sí, en grandes cosas. es como una visión, ¿no? Es una visión y un aprendizaje, también es un camino que va tomando la persona, digamos, al conocer todos los aspectos del cine. Y en eso, ¿tú crees que es fundamental entonces esa preservación de la visión del autor, del director en la industria que a menudo, digamos, prioriza lo comercial? Bueno, en este caso, por ejemplo, todo depende mucho también de cómo te has formado, ¿no? Yo me he formado en una escuela latinoamericana donde la visión era justamente trabajar un contenido, ¿no? No tanto Hollywood, pero sí, digamos, estar en los estándares técnicos, ¿no? Saber una narrativa estándar, digamos, ¿no? Que se puede manejar o entender, digamos, en Europa, en Estados Unidos, porque es también como una ventana, ¿no? Uno no puede hacer cine, digamos, para mi casa o para mi chica o para mis amigos, ¿no? Tengo que salir hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, no hay muchos festivales de cine de autor, pero sí de cine independiente, ¿no? Porque también es una diferencia. El cine de autor, digamos, es mucho más personal, ¿no? Es como un querer decir algo, es como un pintor, transmite su pintura a través de atmósferas, de iluminación, etcétera, etcétera, y tiene un discurso también ahí adentro, ¿no? El cine de autor a mí me parece que es que sigue esa línea, ¿no? En el cine independiente todavía tienes manejo, digamos, de más personal, ¿no? Contratas un director de fotografía, hay un trabajo de un sonidista, hay el trabajo del asistente de dirección, del jefe o sea, de jefe de iluminación, del director de arte. Es un equipo que controlas, ¿no? No sé, te estoy hablando de unos, será 15, 20 personas, ¿no? Más los actores quizás sigas unos 50, ¿no? Que tienes que pagar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es un proceso de trabajo, ¿no? Ahí vienen los fondos, por ejemplo, como Ibermedia, bueno, bastantes fondos, ¿no? Que los que tienes que, bueno, puedes acceder, pero bajo sus requisitos, ¿no? Tiene que ser justamente con lo que te estoy diciendo, ¿no? Equipo grande, coproducción, por ejemplo, ¿no? O sea, tener toda una dinámica estratégica, técnica, profesional, ¿no? Que tienes que tener para hacer incluso el cine independiente, ¿no? En el cine comercial, digamos, es como que el doble del cine independiente, ¿no? En el cine independiente, por lo menos,
tienes la opción de contar tu historia a partir de una visión colectiva, ¿no? Porque tiene que ver con el director de fotografía, con la visión del sonidista, ¿no? Con la visión del productor, ¿no? O sea, no es solamente el director, ¿no? Al contrario del cine de autor, ¿no? El cine de autor, tú lo resumes y lo haces a partir de tus conocimientos y experiencias, ¿no? Pero en este caso es como compartir tu conocimiento, ¿no? Que me parece muy rico también, ¿no? Porque es refrescante saber la propuesta narrativa, por ejemplo, del fotógrafo, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, la decisión si lo que vas a filmar va a ser en celuloide o va a ser en digital, ¿no? O digamos, de pronto, la óptica que va a poder usarse, ¿no? O sea, es una cosa interesante, ¿no? Me Claro, te nutres parece, también de... claro, claro, te nutres de las otras experiencias que hay, ¿no? Obviamente, ¿no? El cine independiente no es lo mismo que el cine guerrilla, ¿no? El cine guerrilla es quizás un poco más cerca al cine de autor, ¿no? Porque tú generas tu propio elemento de trabajo, ¿no? Tu propia técnica, tus propios formas de narrar, ¿no? Y haces una fórmula, ya. Por eso digo, ¿no? Que para llegar al cine de autor o al cine guerrilla, por ejemplo, ya tienes que tener una técnica conocida ya, haber pasado una experiencia, ¿no? Que esa misma experiencia te da la fórmula que vas a seguir para hacer una película, ¿no? Por ejemplo, en el cine guerrilla no utilizas muchos actores, ¿no? Escribes narrativamente para dos personajes, buscas locaciones naturales. Evidentemente, ¿no? Si quieres apartarte y contribuirte o enriquecerte, digamos, o enriquecer lo que estás haciendo, pues contratas, por ejemplo, un fotógrafo, ¿no? Eres como unos tres, cuatro, cinco personas en el equipo técnico, ¿no? Depende lo que estás haciendo, ¿no? Porque para mí es bien importante el trabajo en ese sentido del asistente de dirección y del jefe de producción, ¿no? El asistente de dirección que te ordena el día, que está con las hojas de llamado, que está preocupándose, que está yendo bien, digamos, el arte, que está construyéndose a partir de la propuesta que tú le estás dando, porque Cine Guerrilla no maneja el presupuesto así, no maneja un presupuesto, digamos, ¿no? Sino más bien administra un recurso y prioriza en lo que se necesita. Por ejemplo, a mí narrativamente puedo priorizar, por ejemplo, un dolly. Entonces, el dinero se va para el dolly o para alquilar un lente, ¿no? O sea, pues, se prioriza en la producción, no tanto en la forma de producción, sino en lo que estás construyendo, ¿no? Lo más prioritario, por ejemplo, ¿no? Que va a servir narrativamente. Y ahí, bueno, es como se dice, ¿no? Construir con lo que tienes a partir de una fórmula que planteas y que esa misma gente técnica, tal es el caso del asistente de dirección, que te ordena el día, por ejemplo, los actores, ¿no? Como el jefe de producción que se encarga de la logística, ¿no? De dónde vas a comer, a qué hora vas a parar, dónde vas a mear, digamos, ¿no? Claro, Cosas que se muy pierden, importante. ¿no? Claro, que son formas de producción, claro, ¿no? O sea, Claro, claro. si tu equipo también tiene esa comodidad, digamos, porque ahora sí se puede hacer eso, ¿no? Antes no habían cosas, bueno, ahora sí se puede hacer. Entonces, si haces una fórmula que converjan todo este tipo de comodidades, también tienes pues un lujo de trabajo, ¿no? La comodidad, digamos, en un técnico, pues es importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, la producción, cuando había estas experiencias, por ejemplo, ¿no? Cuando los gaffers, por ejemplo, que se encargan de la iluminación de los cables, comen a deshora, o sea, baja la producción, Claro, pues. Ya está la jeta ahí, ¿entiendes? Como contentas. Si tienes que, ese es un trabajo creativo, ¿no? Es un trabajo de energía. Tienes que contentar a la gente también, ¿no? Depende mucho claro. de lo que se implique, ¿no es cierto? Tomás Gutiérrez Sí. Area, por ejemplo, director de cine cubano, decía, el 50% de tu película es tu equipo técnico. Entonces, también es escoger a tu equipo técnico, ¿no? Así quienes, porque también hay que nomás decirlo, el cine tiene una cabeza, ¿no? Entonces, si el director no está muy contento con lo que está haciendo o con su equipo, tampoco puede generar mucha más creatividad, ¿no? Porque estamos poniendo en escena, ¿no? Eso es interesante, por ejemplo, poner en escena, ¿no? Crear un submundo ahí, pero creíble, ¿no? Para que, bueno, ese proceso Claro, creativo, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, no es así, poner al pedo, como se dice.
Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? Digamos, en esas diferencias, ¿no? El cine de autor es mucho más íntimo, más personal. Quizás ahora se está dando en este momento, ¿no? El cine de autor, tú haces cine de autor. Me parece que el trabajo que haces también ya lo has venido haciendo, ¿no? Tú eres una cineasta de autor hace mucho tiempo, ¿no? Te preocupas de la producción, el guión, tú misma haces la cámara, entonces me parece que ya has ido trabajando tu estilo de cómo narrar, ¿no? Una cosa es una escuela y otra cosa es, digamos, cuál va a ser tu estilo para moverte, ¿no? Cómo vas a expresar digamos, lo que estás haciendo. Y la búsqueda propia, ¿no? Porque la búsqueda tiene que ver también con lo que estás pasando, con las cosas que están habiendo, las cosas que están apareciendo, las nuevas tecnologías y todo esto también. ¿Cómo lo planteas esto en el curso de biónica? ¿Qué es lo que los alumnos pueden esperar de ese acercamiento tan importante hacia el cine de autor? Justamente es como esa mezcla, ¿no? Es aprovechar los elementos que hay, como el celular. Celular, por ejemplo, ahorita es como una computadora, una cámara, un fotómetro, porque te mide la luz, o sea, ¿no? Es a partir de ese aparato, cómo enriquecer también, ¿no? O sea, o sea, cómo darle muchas más capacidades, ¿no? Ahorita hay aplicaciones, por ejemplo, en Internet son gratis, ¿no? Que potencian a la cámara que tienes, ¿no? Uno es eso, ¿no? Claro. Conocer, digamos, en lo que tienes para trabajar. Y otro es poco a poco una búsqueda de una narrativa, ¿no? Una historia. Todos tenemos una historia que contar, solo que no sabemos contarla, ¿no? Y el cine tiene justamente esa particularidad, ¿no? El cine se aprende a partir de cómo contar narrativas, ¿no? O sea, una narrativa, ¿qué quiere decir? Una historia contada, ¿no? Que tenga un principio, que tenga un conflicto y que tenga un final, ¿no? Lo que siempre hemos aprendido en lo aristotélico, digamos que puede ser eso, ¿no? O sea, eh, en el colegio, por ejemplo, escribes una historia con esos tres principios, ¿no? Y eso es lo básico en este curso inicial, ¿no? No es una complejidad, no es el cine difícil. Evidentemente, hay que comprender un lenguaje. Y eso es donde, bueno, ¿no? O sea, ahí vengo yo. A Claro. partir, digamos, de dar un conocimiento, una transmisión de experiencia de acuerdo a lo que conozco, eh, de acuerdo a lo que también hago. Me interesa, digamos, formar también estudiantes con una visión quizás de cine de autor, porque es lo que tienes ahora, ¿no? Son los recursos que tienes. El mismo Internet, ya tú lo dijiste, no tiene formatos, ¿no? El formato vertical, no es, por ejemplo, lo mismo el formato del Facebook como el formato del Instagram o del YouTube, ¿no? Entonces, ya hemos salido, digamos, del clasismo de formatos del cine, ¿no? Del 16 novenos, del 3 cuartos, o sea, ya no hay eso, ¿no? Entonces, es también como una Sí. manera de entender eso, ¿no? Tanto para el estudiante como para mí también va a ser un taller, ¿no? Porque no he experimentado, digamos, ese formato, pero sería interesante, digamos, que también a partir de los estudiantes surja eso y yo también tomarlo como un reto, ¿no? A partir de cómo entenderlo, ¿no? Pero no creo, yo soy más del formato horizontal, ¿no? Que es el cine clásico, Igual el yo, tradicional, sí, ¿no? O sea, eso me es lo hace lindo del falta cine. horizonte, ¿no ve? Claro. Pero yo, Eso es ¿cómo lo voy a que, contar? No hay claro, ¿no? horizonte. Pero y Claro, o sea, dime, ahora que es fundamental, además, estamos viviendo en crisis y bueno, no paramos de vivir en crisis, ¿no? Estamos hace tiempo en crisis y nuestro país ha sido un país que siempre no ha sido, digamos, no es que todas las personas tengan un montón de dinero para ponerle a una película. Entonces, y no tienen tampoco equipos costosos. ¿Cómo es que esto, que digamos, cómo se entiende el cine de autor, el cine guerrilla, en ese lenguaje, en esa especialidad del lenguaje y narrativa, digamos? Y cómo se puede hacer un cine auténtico sin depender de los costos y sin depender de equipos caros, porque lo hemos hecho. bueno, sí, ¿no? O sea, para mí eh, una de las cosas bien importantes es el adquirir conocimiento, ¿no? O sea, no puedes lanzarte a la piscina, digamos, porque tienes una cámara de última tecnología, ¿no? Si no sabes manejar esa cámara, pues, o sea, puede estar la cámara ahí, ¿no? Es como discutíamos la otra vez, ¿no? El cine no es la cámara, ¿no? Sino es una actitud. Y es algo que te tiene que nacer y te tiene que gustar, ¿no? O sea, estás metido en algo que sabes que va a ser ingrato, que vas a tener que meterle muchas horas,
y vas a tener que tragarte un montón de boludeces que dice la gente por ahí, ¿no es cierto? Y es una cuestión con uno mismo también. Pues, ¿quién carajo eres, digamos, en esto? Y ahí, digamos, ahí está el destino, ¿no? Hay gente que tiene mucha suerte, poca suerte, etcétera, etcétera. Lo importante para mí es mantener esa convicción, ¿no? De realmente utilizar estas herramientas a partir de lo que quieres expresar como ser humano, ¿no? Pero el arte, lo lindo del arte, por ejemplo, es que es como sacarle al ser humano su ser humano, ¿no? O sea, es una expresión que te puede transmitir muchas emociones. Y el cine es un transmisor de emociones. Nosotros trabajamos con esa transmisión de emociones a partir de las historias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te tiene que gustar muchísimo lo que haces, ¿no? Por eso es la diferencia, por ejemplo, o el comunicador audiovisual o el cineasta de autor, no sé, ¿no? Yo pienso que ahí es la diferencia, ¿no? Digamos, pues llegas al cine de autor después de una experiencia que ya has hecho, ya has pasado por las penurias y por esto, ya sabes cómo pues, resumirlo o complementarlo, ¿cierto? Claro. El cine independiente manejas más equipo, ¿no? Todavía estás en los cánones, digamos, de agarrar coproducciones, contratas actores extranjeros, por ejemplo, ¿no? Porque hay productoras independientes también. En cambio, el cine guerrilla es como que más alejado de eso, no es como su nombre lo dice, ¿no? Guerrilla. Fórmula de producción, ¿no? Sabes que, digamos, en tu equipo vas a contar con un asistente de dirección, pero también va a ser continuidad, que el sonidista de pronto va a ser el camarógrafo, ¿no es cierto? O sea, ya haces un equipo mucho más táctico. Contratas al elemento imprescindible, pues. O sea, es un guerrilla, ¿no? O sea, ahí están los que necesitas para hacerlo. Pero, pero para complicarte en ese sentido, yo pienso que tiene que gustarte no solamente el cine, sino también el arte, ¿no? El arte el arte te da esa sensibilidad que necesitas, ¿no? Porque no puedes ser un artista insensible, ¿no? Te tiene que conmover, pues, No, ya. Tienes que pasar por la claro. experiencia de la vida, ¿no es cierto? Y la vida, pues, es una gama de cosas. Nosotros conocemos así de la vida, y ya estamos en la tercera edad, como dices. Mentira. Sí, pues. Todavía no tan, me falta todavía mucho. Pero bueno, voy a Y ser justo anciana. ya no hay bonotón, oye. Oye, y en estas historias, yo sé que tú tienes historias magníficas, porque te conozco desde hace 1000 años y verdaderamente siempre te he admirado en eso. En estas historias de cómo hacer las cosas sin tener que contar con grandes producciones o con gran capacidad adquisitiva, digamos, para poder hacerlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una vez que estábamos en un taller con este cubano ay, ya, es que los nombres, como estoy en la tercera edad, se me olvidan todos. Pero él decía, había una producción que estaban haciendo y se le fue el actor, ya el actor se encerró, ya no quería salir, estaba en una depresión terrible. Entonces filmaron con otro actor y lo que hizo este director fue que el actor tenía unas líneas, que la otra actriz, digamos, tenía unas líneas que le decía, pero ¿cómo has cambiado? Pareces otro. Era otro actor, ¿no? Es que también Entonces, este tipo de cosas. ahí Ajá, viene, te viene como, ¿no ves? O sea, uno, por ejemplo, ¿no? Para mí es bien interesante, digamos, el guión, digamos, desde la historia que se escribe ya es un viaje personal, ¿no? Hay otros que se complican con la historia y que se van, no sé qué, no sé cuánto. La onda es cómo lo pones en escena. Y de pronto, cuando lo pones en escena, es como se dice, ¿no? Otra cosa es con guitarra. Entonces ahí el guión es una claro, guía, ¿no? ¿Cierto? A ver, claro, ponte las pilas, por ejemplo, ahí no, o sea, el guión dice así, pero de pronto no es así. De pronto hay lluvia, pero no hay lluvia aquí ahora, porque, y si no se hace, porque, bueno, ¿no ven? Eso es lo que claro. pasa Tiene que ser- en el cine de autor, ¿no? O sea, esa decisión, por ejemplo, de producción, ¿no? Otra cosa es con guitarra, ¿no? Ahora, obviamente, se llega a mantener la línea del guión, si la no, o sea, esencia. claro, pero a mí me gusta más el otro, ¿no? Cuando, o sea, el guión es una guía y te permites crear a partir de la puesta en escena, ¿no?
Y ahí, digamos, te surge una Sí. cosa, que ven con Dolly, no sé, ¿no es cierto? Entonces, esa emoción, esa emoción que te transmite la escena, me parece que es un momento cinematográfico, ¿no? Sí, y además justamente es eso, es darle a la vida la oportunidad de presentarte las cosas que no habías visto. Porque por ahí tú habías visto la escena con lluvia y era con sol. Claro, No claro, había claro. lluvia, el vapor se te va, entonces tienes que hacerla. Entonces, Bueno, esa claro, oportunidad que te da es un punto de giro también en la historia, ¿no? exacto. Y creo que eso es muy interesante de ir con la mente muy abierta Claro, a la realización, ¿no? claro. Por ejemplo, pasó algo así en la Llamita Blanca, ¿no? Cuando hay el momento de la peta que cambia de colores, fue porque la peta se incendió. A la peta le hacían trabajar así de noche y de día. La peta era, digamos, el auto de producción, imagínate, ¿no? O sea, se llevaba así 8 tipos, 10 tipos encima la cocina, ¿entiendes? Y cuando tenía que actuar, puta, maquillaban y todo. Y la peta se emputó y se quemó, se incendió, o sea, ya no hay peta. Entonces nadie quería hacer, hemos buscado así al Club de Petas de Bolivia, así, ¿no? Nadie quería hacer pintar su peta de naranja. Y ahí fue interesante, ¿no? El Rodrigo Bellot, un directorazo súper creativo, que se le ocurrió la idea de que cambie de colores, pues. Y, Claro, y entonces magnífico. conseguimos otra peta, digamos, ¿no? Ya la película continuó, pero con esa solución, digamos, que fue, digamos, ixopucho, ¿no? Porque nadie pensaba que se iba a quemar la peta. Claro. No, y es maravilloso. Y esos son los momentos que se te dan así como geniales, que es como una intervención del universo a la película. Y lo que siempre pasa, digamos, dejar que el universo también actúe dentro de la película, ¿no? Claro, que no toca la película, la historia, ¿no? Pero sí un poco, digamos, Claro, es parte importante del contenido de la película, ¿no? Eso fue rico, ¿no? Digamos, exacto. más bien enriqueció, la PETA se volvió pues así un personaje más, ¿no? A partir de ese Ahí momento está. en el guión, que no estaba escrito en la historia, ¿no? Eso es lo rico también del Claro. cine, ¿no? Son momentos que construyes ahí, que pasan, ¿no? ¿Cuántos amigos hemos tenido, por ejemplo, ¿no? Los amigos que les gustan los copetes y que de pronto así, te han prometido que van a estar ese día actuando y llegan de pronto así. Y ahí está su simpatía también, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del Ángel Rojo, ¿no? Que pucha, cuando estaba más Sí, con sus traguitos era pues un actorazo, ¿no? Pero también había que darle su onda, ¿no? claro, El Pablo claro. Solón, ¿no? Claro, qué maravilla. Y dime, en esto, digamos, ¿cuán importante es la práctica? Porque hay muchas personas que, digamos, piensan que estudiar cine es académico y que la relación con la práctica va a venir después, pero es algo que va de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que tú planteas, digamos, en los cursos de biónica? Yo creo que, digamos, ahí hay no sé si un error o quizás algo comercial que cometen muchos centros de formación, es justamente confundir eh, el arte cinematográfico con una licenciatura, digamos. Evidentemente, ¿no? O sea, el cine es, pues, para estudiar cine tienes que estudiar en una escuela de arte, ¿no? Empaparte, digamos, del arte como tal, ¿no? Conocer el mundo artístico, por ejemplo, estilos, formas, ¿no? Tipos, fórmulas, por ejemplo, a mí en ese sentido me parece muy interesante antes de optar por una carrera artística, por ejemplo, saber dónde te estás metiendo, ¿no? Tener un conocimiento, por ejemplo. Y lo lindo del cine y del arte en general es que empieza todo desde que naces, pues, ¿no? Desde que dices agú, ¿no es cierto? Desde que tienes la capacidad de ver pero el conocimiento es donde te pone más, te hace como que más especialista, ¿no? Y lamentablemente, digamos, algunos centros de formación confunden, digamos, lo cinematográfico con lo audiovisual, ¿no? Lo audiovisual está bien, ¿no? El audiovisual tiene también sus referentes, ¿no? Está el periodismo, por ejemplo, están los documentalistas, eh, está la televisión, ¿no? Ya cada quien utilizan el mismo Son lenguaje, formas. pero diferentes formas, ¿no? Entonces, el cine es mucho más complejo, ¿no? Tiene que ver con un conocimiento también, ¿no? Es una profundización también
de lo que quieres decir, ¿no? Porque realmente cuando haces una película estás demostrando también tu manera de pensar, digamos, con respecto a un tema, ¿no? Por ejemplo, la película está La Nación Clandestina de Jorge Sanguinés. Fucking sí, qué película más hermosa para Bueno, acercarte a una identidad, ¿cierto? A partir, ¿no? De elementos interesantes, por ejemplo, como la danza de la muerte. ¡Wow! Puta. ¿No? Y todos esos paisajes que utiliza, por ejemplo, a mí me gusta San Ginés, por ejemplo, todo su planaje andino, ¿no? Siempre es abierto, ¿no? Siempre es imponente, por ejemplo, los cerros nevados. Hay un lenguaje donde se sientes identificado, ¿no? Entonces, eso me parece también interesante de entender, ¿no? O sea, una identidad, no estoy diciendo que San Ginés sea, o sea, para mí uno de los directores muy importantes en el cine boliviano, quizás el que ha dejado una escuela así fuerte, ¿no? La escuela de San Ginés, en Bucamao, de la bellísima eh, Beatriz Palacios, ¿no? La Beatriz Palacios ha sido que era poderosísima una, dentro de todo lo que una de ha las hecho, era muy mujeres importante. más hermosas del cine boliviano, ¿no? Que yo he tenido el gusto de trabajar con ella un poco, de conocerla también, ¿no? Y de aprender de ella, ¿no? De su fórmula de producción, ¿no? Que ella hacía un tipo de cine recursivo, o sea, me refiero, digamos, a los recursos que tenía. Tenía una cámara vieja, pero lo importante era el lenguaje. Estaba primero, digamos, en ese sentido, su compañero, el Jorge, ¿no? Que estaba adelante, pero lo importante era hacer la película, transmitir eso, ¿no? Y ahí te digo, ¿no? Ahí del cine independiente lo que me gusta es eso, justamente ese compañerismo, ¿no? Que puta dices, puta, voy a hacer una película, Claudia, porque sé que la Claudia tiene este espíritu y que le va a elevar a la película a un nivel así. En el cine de autor no tanto, porque tú te enamoras de tu proyecto, pues tú te levantas, te filmas, ¿sabes? ¿No es cierto? Está bien también, pero mira la Beatriz Palacios, qué lindo, oye, recordando, Qué bello recuerdo. ¿Y tú qué me estabas sí, contando el otro día porque tú has tenido una escuela muy buena que era la Escuela de Baños de Cuba, o sea, has estado ahí, has salido de ahí. ¿Cuál es el impacto que ha tenido? Tú me contabas el otro día sobre los dibujos, ¿no? Que habías aprendido, digamos, a hacer cine dibujando. Y eso es algo que ahorita ya no se hace, digamos, ¿no? El storyboard como que ha pasado a otro plano y ahora se hacen otro tipo de cosas ayudadas por IA o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo era eso? Contanos un poco. bueno, justamente, ¿no? Esta escuela que se había creado, se ha creado justamente como una alternativa a la escuela de Hollywood y las escuelas europeas, ¿no? Que estaban trabajando y investigando quizás así en un cine comercial, ¿no? Ahí nace el Star System, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es ahora. Igual, ¿no? O sea, super presupuestos, superproducciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, otro tipo de cualidades quizás de películas, ¿no? Películas mucho más comerciales, ¿no? O sea, igual entretenidas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no se ha alucinado, por ejemplo, con esta película E.T., ¿no? ¡Fuck! ¡Qué lío! La Guerra de las Galaxias. Pero digamos que tienen otro tipo son cine para entretenimiento, digamos, ¿no? El cine latinoamericano en realidad se ha caracterizado justamente por esa conciencia, ¿no es cierto? O sea, las películas más lindas de Latinoamérica justamente son las que te acercan, pues, a tus identidades, ¿no? A lo que realmente estás viviendo, ¿no? El cine, en ese sentido, el cine funciona como eso, ¿no? Por ejemplo, esta película reciente nomás, Ciudad de Dios, o sea, Claro, claro, claro. impresionante. Impresionante, ¿no? Una película, por ejemplo, como esta, El lado oscuro del corazón, ¿no? ¡Wow! O sea, También. entonces, ese tipo de particularidad es lo que el cine, es la esencia del cine latinoamericano. Y esta escuela justamente ha sido creada para buscar no solamente ese tipo de esencia, sino tu fórmula de producción. Y daba la casualidad, muchacha, que allá nosotros en Cuba, cuando yo estaba allá estudiando, estábamos en el periodo especial, éramos una escuela, digamos, es una escuela que no es de Cuba, pero o sea, está asentada en Cuba, es una escuela que han fundado la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, pero bueno, Fidel Castro dio el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sido una escuela justamente, ¿no? Para generar fórmulas de producción, ¿no? Porque el equipo estaba ahí.
igual la técnica la adquieres, ¿no? O sea, conoces la técnica. Si conoces el lenguaje cinematográfico, te puedes acercar a narrar una película, porque conoces el lenguaje. Otra cosa es practicarlo, ¿no? Y ahí están, digamos, lo que necesitas, luces, etcétera, etcétera. Esta escuela tenía todo, pero como estábamos en un momento muy crítico y empezó a endurecerse el bloqueo estadounidense a Cuba, que Cuba, digamos, no genera, digamos, lo que podría generar porque está bloqueada, ¿no? Hay una cuestión de egos políticos, ahí entran los gringos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, había la luz ahí, había la lámpara, pero no había el foco. Para que llegue el foco ahí, como Cuba estaba bloqueada, tenía que dar la vuelta al mundo el foco, entonces era luz natural. O sea, al mismo tiempo que había Eso es restricciones, fascinante, el poder trabajar con luz natural. volver al cine del principio, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, en la manera de formarte, yo siempre he sido muy curioso con la cámara, digamos, siempre he querido agarrar la cámara. Y ahí es de donde decía, no, no, chico, tú antes de agarrar la cámara primero tienes que escribir. ¿Qué vas a, qué vas a filmar?